que se han puesto sobre la mesa todos los grandes elementos en términos de la celebración de los 20 años de este texto y igualmente, como lo has hecho muy bien, la presentación del instituto. Así que solamente voy a insistir en algunas pocas ideas que creo, después de 20 años de haber producido el libro, hoy nos estarían marcando o serían el marco de la constitución y de la reflexión que podríamos hacer a partir de los 20 años corridos. La educación, como aquí se ha insistido desde el día de ayer, debería ser y debe ser considerada y empezó a considerarse en el término más amplio posible. Pasar de lo escolar a considerarla como uno de los grandes instrumentos o el gran instrumento de gerencia, de gestión del futuro y de construcción de las nuevas sociedades, de las nuevas formas de vida, de las nuevas consideraciones de lo que debería ser el bienestar humano en cada uno de los rincones del planeta, porque hacia allá fue donde apuntalamos la construcción no solamente de este texto, sino de otros que también tuvieron que hacerse, porque son actuaciones complementarias entre los múltiples sectores que deberían intervenir. La educación siendo transversal a todos ellos. Y ese fue el primer desafío que tuvo la UNESCO cuando en los 90 se le pidió ir más allá de los textos que en aquella época, desde los años 70, con el libro Aprender a Ser, de Edgar Faure, empezó la UNESCO a dar unas orientaciones mundiales sobre cómo debería ser guiada esta para poder atender los grandes desafíos de la humanidad. Pero en aquel momento, hace 20 años, uno de los desafíos nuevos era el de que una educación a nivel local, a nivel nacional, regional y mundial, debería responder a esa nueva noción de la sostenibilidad que vino en el 89 con la Comisión Bultmann. Un término muy complejo de entender, un término que en algunas lenguas no es posible traducir, y lo vimos, no sé si recuerdas, Nelson, en Grecia, en Tesalónica, que no nos podíamos poner de acuerdo. Hicimos una conferencia mundial en Tesalónica para dar el paso de la educación ambiental hacia una educación, hacia el desarrollo sostenible. Y después de trabajar 6 meses con Skópulos, me acuerdo, que era de nivel ministerial y él era el que debía trabajar con nosotros para hacer la conferencia mundial. Cuando empezamos la conferencia y había 5.000 personas que venían del mundo entero, no lográbamos avanzar en el texto final, en las conclusiones. Pero tuvimos la suerte, y quiero mencionar esto, tuvimos la suerte en un cóctel que se dio en el 3er o 4º día, de que nos presentaron un poeta, el mejor poeta vivo en ese momento en Grecia. Estoy hablando del año 97, 98, 97 finales. Cuando me presentaron el poeta, él me dice, ¿cómo le está yendo? Y le dije, pues un poco difícil las cosas, ¿no? Me dice, tienen que ser muy difíciles. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, la lengua. Es que en el griego es muy complicado traducir algunos conceptos que ustedes están manejando a nivel mundial. Por ejemplo, señor López, la idea de la sostenibilidad no es traducible en el griego. Es imposible traducir. Entonces aquí entendemos ese concepto desde la educación ambiental. Y le digo, pues ese es el que queremos matar. Me dice, no da. Ahí entendimos esa noche, gracias al poeta, de que tendríamos que cambiar la fórmula de discusión y negociación con los griegos. Y por ahí entendimos que el tema de la lengua es fundamental para todo lo que estamos hablando, porque es la que te da la identidad, es la que te permite moverte culturalmente en tu contexto e ir de encuentro a las demás culturas y a las civilizaciones del mundo. Y es desde ahí desde donde la educación tiene que abrazar la vida,
tiene que abrazar al ser humano, tiene que abrir la escuela a la vida y que la vida entre, y no entra, y no se entiende, y entonces no logramos cambiar. Y cuando tenemos entonces la urgencia, cuando uno va a la India, que encuentra más de 100 lenguas, uno dice, ¿cómo se entienden estas gentes? Más de 100 lenguas. Tienen 27 lenguas oficiales para trabajar. ¿Quién se entiende con 27? Aquí con una, y todos hablamos lo mismo, no nos entendemos. Porque hay términos en las regiones que se entienden de forma diferente. Estoy sacando a relucir esta temática porque es fundamental para que la consideremos, porque en estos 20 años hemos observado a nivel mundial en todas las regiones que el tema cultural y el tema de la lengua es absolutamente fundamental. No nos estamos entendiendo. Que las redes sociales, entonces las redes sociales, como ayer lo decía Sanabria, ¿no? Con los muñequitos, ¿cómo es que se llaman? Los ponemos y los usamos a todo el tiempo porque es que la gente no sabe qué decir, no está entendiendo, entonces manda una manito, manda una sonrisa y se presenta de alguna forma. No estamos logrando comunicar lo que entendemos y no sabemos lo que entendemos tampoco. Ahí tenemos uno de los grandes elementos a trabajar. En aquel momento de hace 20 años, la ciencia, y aquí vinculo la ciencia, porque es que para poder cambiar en educación, la parte cualitativa tenemos que asociar la ciencia. Y la ciencia no logra llegar a la escuela, no logra apoyar a los maestros. Los resultados científicos no logran ponerse a disposición de, ni la educación les plantea interrogantes a ellos para que ellos puedan avanzar. Son cosas muy esporádicas. Y ahí no hemos avanzado, porque las políticas científicas de los países están en muchas partes, en muchos muy atrasadas. Es una alianza que deberíamos discutir dentro de la celebración de los 20 años, porque en los 20 años hemos avanzado muy poco. En aquella oportunidad, como el desafío era la sostenibilidad, entonces hicimos reuniones con los científicos. Yo me fui a los Estados Unidos, que no estaban con la UNESCO en ese momento. Se habían retirado de la UNESCO en el año 83 y no habían vuelto. Estamos hablando de finales de los 90. Y estábamos en un proyecto enorme, mundial. Si los Estados Unidos no estaban ahí, entonces ¿qué estábamos haciendo? El director general de la UNESCO de ese momento, Federico Mayor, como lo encuentran en el texto, le pedí permiso para hablar con los Estados Unidos. Me dice, pero si no están. Le dije, no importa, es un proyecto que tiene que movilizar al mundo entero. Me dice, hazlo, si te reciben. Entonces, a través de la comunidad judía, yo conocí al presidente de la comunidad judía de los Estados Unidos, que vivía en Washington, y había sido un asesor mío en Nueva York. Lo llamé, le dije, quiero una reunión con el presidente Clinton o el vicepresidente Gore para discutir el tema del proyecto nuestro. A las 2 horas me llamó y me dice, el presidente Clinton no te puede recibir la semana próxima, pero te va a recibir el presidente Gore con instrucciones de Clinton. Y así fue, entonces fuimos, discutimos, él me dice, tenemos 10 minutos para hablar, no tengo mucho tiempo. ¿Puede resumirme en 10 minutos o en menos lo que usted quiere hacer? Porque los textos que nos mandó no los entendemos. Las Naciones Unidas no logran escribir textos que son comprensibles. No los sabemos presentar a la comunidad mundial. Entonces la comunidad mundial no entiende y esa es la crisis que tiene Naciones Unidas. Por eso entonces, de ahí saqué una conclusión, tenía que reunirme con los de publicidad del mundo y nos reunimos con 4 grandes empresas que manejaban en ese momento el 90% de la publicidad de las grandes multinacionales del mundo, que obviamente cuando les dimos los documentos dicen, eso no lo entiende nadie. Nosotros les vamos a ayudar y les vamos a decir cómo hacer. Bien, todo esto para decirles que la propuesta que le hicimos a Estados Unidos fue ayúdenos en información. La comunidad científica del mundo no está entendiendo lo del cambio climático. Faltan muchos elementos, la comunidad educativa menos. Y ahí nació el proyecto GLOBE, que ocupó $100 millones para ayudarle a la comunidad científica a avanzar en lo que hoy ya comprendemos un poco del cambio climático. Con los de publicidad igual entendimos que las multinacionales nos tenían presos, y tienen presos a todas las sociedades del mundo a través de la televisión, etc. Tienen las sociedades enfermas, y me decían, pues si no tenemos pacientes, los hospitales no funcionan, y las multinacionales no pueden producir medicamentos, necesitamos enfermos. Entonces trabajamos por sociedades que estén enfermas.
no para aliviar las sociedades. Y no salimos de ese paradigma todavía. Tenemos que ir hacia otro paradigma. Y eso hay que discutirlo en estos 20 años porque no hemos avanzado casi nada. Yo voy a ir terminando, tenía muchas otras cosas, pero quisiera decirles que en esto de la educación hay que hacer alianzas múltiples con múltiples actores de múltiples sectores. Y con uno de los que hay que hacer una alianza brutal es con las gentes que tienen el poder en su mano para gerenciar los países, para gerenciar las regiones, que muchas veces están gerenciando sin conocer realmente el país. Y ahí, y relacionar las informaciones, los indicadores que tienen. Nosotros hicimos con el pensamiento complejo, ya con gentes de matemáticas, de los mejores matemáticos en el pensamiento complejo del mundo, creamos un grupo grande y creamos un modelo matemático para enseñar y ayudar a entender globalmente las múltiples interacciones que había en la conducción de un país y las dificultades. Pero lo tuvimos que orientar hacia la educación, porque ahí mismo chistaron y pidieron que terminaran con nuestro proyecto porque era brutalmente complejo de entender para los políticos, que no quieren las transformaciones. Menciono eso para mostrar las alianzas con ciencia, alianzas con matemáticas, alianzas con los publicistas, alianzas con las empresas y obviamente en la sociedad digital, como ya se vio ayer, pues otras alianzas que nos den la perspectiva. Yo quisiera, para terminar, mencionar unos 4 o 5 elementos que son fundamentales hoy a los 20 años. Primero, reconocer que la noción de ciudadanía vuelve a ganar enorme preponderancia a nivel mundial. Se ha insistido en estos 20 años, en contraposición a lo que promulgábamos allá hace 20 años. Y gracias a que algunos países y algunos poderes buscaron terminar con la UNESCO, que la han reducido a su mínimo vital, porque consideran que en los grandes temas de la UNESCO es el mercado el que lo debe guiar. Ciencia, la UNESCO no debe ocuparse de ciencia, es el mercado. Tecnología es el mercado. Educación secundaria, donde se forman los técnicos, no sé qué, es el mercado. No la UNESCO, nada. Educación superior, el mercado. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a ver esto, y esa tendencia ha estado durísima en estos 20 años, la UNESCO fue reducida al máximo. La UNESCO hoy en día tiene menos funcionarios, tiene la 10ª parte en términos de funcionarios y de institución de los que tiene el barco más grande de los Estados Unidos, que está en alta mar con su equipo. Son 10.000 personas que hay en un solo barco. La UNESCO en este momento tiene menos de 1.000. Porque han buscado terminarla, precisamente porque hoy es más importante la UNESCO en las temáticas que se levantaron ya desde hace 20 años y otras, y las nuevos desafíos para ir hacia esa sociedad más humana y humanizar la vida que antes. Entonces, la noción de ciudadanía gana una importancia absolutamente vital para que la educación logre contribuir y guiar y generar esa nueva comprensión y que sea sólida y audaz de esa nueva educación, porque hay nuevos elementos y hay nuevos saberes, como lo mencionaba Nelson y también Domínguez. 2. La educación, comprender que la educación debe estar realmente volcada hacia la vida real, pero a la vida real de la que hablaba Gabriel García Márquez, porque es que todo el mundo habla de realidad y no sabe qué es eso. Para entender la realidad real es mucho más doloroso que simplemente decir, allí hay pobreza y punto. Es que hay que entrar más a fondo, y ese entrar más a fondo va a permitir que la educación realmente avance hacia una calidad distinta y a una comprensión más abierta de la educación en sí misma. Tercero, la educación que realmente ayude a comprender la marcha común de la humanidad hacia el futuro y el gran compromiso individual y colectivo con esa gran marcha. Estamos perdidos. Los conflictos que estamos observando en todas las regiones del mundo nos están mostrando que algo ha pasado de brutal en estos 20 años. Yo creo que una parte del Congreso tiene que dedicarse a eso. ¿Y cuál ha sido el impacto sobre la educación? Porque la educación ha perdido muchísimo. Estamos muy contentos con todo lo digital. Bien, las tabletas, perfecto. ¿Y qué pasa con la gente?
¿Qué pasa con las nuevas estructuras mentales que eso digital está creando? Son nuevos seres humanos. En algunos casos son unos zombies. En otros casos dejaron de hablar porque ya no saben ni hablar. En otros de enamorar, ya no saben enamorar. A mí en unas conferencias que di me preguntaban unos jóvenes de universidad, me decían, ¿cómo se enamoraba en su época? Hoy nosotros no sabemos enamorar. No sabemos darle la mano a una mujer, y por lo tanto entonces no se puede respetar al otro, etc. Y vienen todos unos problemas de violencia que tenemos entonces que repensar la educación en ese sentido. 4. Vamos y estamos en unas sociedades del tiempo libre. Estamos avanzando velozmente hacia eso. Entonces, los seres humanos van a tener muchas cosas, ya las están teniendo, van a tener más. ¿Qué van a hacer las sociedades con esas gentes en el tiempo libre? Y hay unos cambios de paradigma enormes en la economía y enormes en el empleo que están llevando también a que las gentes, el empleo tradicional se acabe y se va a acabar. Y vamos hacia unas sociedades emprendedoras. Y ese cambio es brutal. Y ahí estamos en una Colombia, 60% de la gente informal. Bien, eso está en la tendencia, pero entonces ¿cómo gerenciar aquello? ¿Cómo valorar el conocimiento? Valorar socialmente y económicamente el conocimiento y la grandeza de espíritu y de sabiduría que tiene cada ser humano. Ah, no, ese es analfabeta. Nadie es analfabeta. Hay un potencial y una riqueza en cada ser humano enorme. ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo ayudarle a que vaya más lejos, digámoslo así? ¿Cómo ser realmente solidarios con esa comprensión del contexto en el que viven muchísimas personas en pobreza, pero realmente no están en la pobreza, como nos decía nuestro autor peruano? En fin, tenemos muchos desafíos que en estos 20 años observamos para la organización del Congreso. Retomar entonces con valentía, ahora en esta oportunidad, temas como civilización, temas como cultura, temas como valores universales. Hay que avanzar muchísimo más en valores universales, a ver si salimos de todos estos conflictos en los que estamos y en donde la educación es realmente la única herramienta que disponemos para poder buscar sociedades responsables, seres humanos responsables. La noción de responsabilidad nos la han quitado también del medio. La de ciudadanos nos la cambiaron por consumidores. La noción de responsabilidad nos las han puesto a los ciudadanos a jugar, hay unos juegos digitales, y a vivir una vida distinta, a asumir responsabilidades reales con el cambio, con la vida, con el bienestar propio de las comunidades, a ser ciudadanos de verdad, como encuentran unos ciudadanos en una Francia, por ejemplo. Yo recuerdo y termino, los años 80, Mitterrand. Cuando el gobierno del señor Mitterrand, que subieron los socialistas y llevan como 4 décadas sin estar en el poder, es correcto, ¿no, Nelson? 85. Empieza a gobernar, y bueno, y creyeron que pues, tenemos el poder y vamos a manejar esto. Una de las primeras cosas que tenía en su programa, que es un libro así, se lo recomiendo muy bien, ya está traducido a varias lenguas, era la educación, obviamente. Todo régimen socialista que sube, el primer instrumento es la educación. ¿Para qué? Para cambiar la sociedad. ¿Para qué? Para ir con ella donde queremos. ¿Cómo? Bien. Entonces uno de los primeros cambios que querían era hacerle un cambio a 2 o 3 artículos de la educación nacional, de la ley de educación nacional, que se refería a la educación privada. Y bien, y lo cambiaron, pues ellos creyeron que era así muy simple. Pero se olvidaban de que allá había ciudadanos. Lo cambiaron en un comienzo de semana, yo estaba en París. La ciudadanía, no los grupos políticos, la ciudadanía se enteró de inmediato de ese cambio. Y al domingo siguiente se convocaron ellos mismos a una manifestación que empezó en la Plaza de la Bastille dando la vuelta, ¿ya? Desde las 7 de la mañana hasta medianoche. Desfilaron más de 7 millones de ciudadanos diciendo no. Y era la educación privada, ojo. ¿Por qué? Porque una democracia sólida y fuerte tiene que respetar, aunque sea mínima, la educación privada. Y salieron 7 millones de franceses a decir no. Y a las 12 de la noche el presidente Mitterrand dice,
cae el gobierno, el primer ministro nombra un nuevo ministro, un nuevo gabinete. Y él, siendo socialista, tuvo que gobernar con la gente de derecha un tiempo, mientras puso a sus gentes a aprender a gobernar. No estamos hablando de cualquier tonto, eran PhDs y gente muy preparada, pero gobernar es otra cosa. El término gobernabilidad es fundamental. Aquí nos cambian las leyes de educación y no se enteran ni los que las cambian. Mucho menos los docentes, mucho menos. Cambian un artículo, nadie se entera. A los 10 o 12 años se enteran cuando se van a pensionar y que los afectó. Gracias.